Pues me regala un momento sobre sus pies en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Bendito sea el Señor. Capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, el versículo 24 en adelante. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y usted sabe ya que ese último versículo se refería a Juan. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque desde esta mañana hay un grupo de hermanos que se dio a la tarea de visitar esas vidas, Señor, que duermen en la calle por alguna razón, Señor. Algunas gustaron de ti, cantaron, adoraron tu nombre, te exaltaron, Señor, pero ahora mismo, Padre amado, están en esa desventaja y tú nos has mandado a acordarnos de ellos. Y en esta mañana, Señor, a pesar del cansancio, salió ese equipo de trabajo a bendecirles, a ministrarles, a darles un poco de pan, Señor, a darles un abrigo. Y yo te doy gracias por ello. Y te doy gracias por cada hermano, Señor, que se dio cita esta mañana aquí para juntos adorarte y continuar, Señor, esta peregrinación por esta tierra hasta alcanzar la meta que es tu reino. En el nombre de Jesús, dame sabiduría, dame gracia. Amén, Señor. Amén. Puede sentarse. Sé que esta mañana, a pesar también de ese cansancio, salieron los hermanos a trabajar y eso pues nos es de sumo gozo para aquellos que aunque abrimos los ojos pues nos quedamos en la casa. Amén. Llevamos un pensamiento ya unas semanas dejando saber, sin mencionarlo abiertamente, lo que pudieran ser nuestras resoluciones para este nuevo año. En este nuevo año hemos planteado el hecho de dejar de dar vueltas. Y hablamos un mensaje basado en Deuteronomio capítulo 2 diciéndonos cada uno de nosotros que dejemos de estar negociando con lo que pueda hacer la gente del monte de Seir, que no es otra cosa que esa mundanalidad que podía exhibir el mismo Esaú. Esaú fue un hombre que negó todo lo espiritual, Dios lo desecha, aún así le da su heredad. E Israel, cuando sale de la experiencia que tuvo al tratar de entrar a la tierra prometida, que no fue la mejor, Dios lo envía de regreso al desierto y ellos deciden quedarse dando vueltas 38 años alrededor de este monte. Compraban la comida, compraban las cosas, negociaban, intercambiaban, y aparentemente esto llamó su atención al punto que Dios los tuvo que sacudir y decirle: basta ya de dar vueltas. Decíamos a la iglesia que bueno sería que este año yo decida dejar de dar vueltas. Eso sería una bonita resolución. Eso sería una tremenda resolución. Que en vez de decir yo sé que tengo que orar, yo me voy a disponer a orar un poco más. En vez de estar diciendo no, es que yo sé que tengo que leer la Biblia. No, yo me voy a decidir leer la Biblia. Yo mira, es que yo sé que debería de congregarme más. Yo debo de empezar a obedecer el llamado que Dios me está haciendo. Yo debo de hacer esto, aquello. Todas esas cosas que sabemos que tenemos que hacer. Yo me tengo que poner a dieta. Todas esas cosas que empezamos y no terminamos. Yo debo de cuidarme la salud. Yo debería de dejar de comer los pastelillos. ¿Por qué? Porque el azúcar me sigue haciendo daño. O sea, todos esos detalles. Estábamos invitando a la iglesia a que optara. ¿Por qué? Por dejar de hacerlo. Porque Dios nos está diciendo, basta ya de dar vueltas. Vamos a dejar de dar vueltas. La semana pasada, entonces, ¿qué decíamos? Le estábamos diciendo a la iglesia que Dios le dio una autoridad a la iglesia.
Una autoridad delegada que mucha gente prefiere solamente decir, qué bueno, vamos a circunscribirnos a lo que dice el libro de Mateo, lo dice los evangelios, que Dios me ha dado autoridad para hollar serpientes, para tomar cosas mortíferas y que no me haga daño, para orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, para reprender del demonio y que el demonio salga. Y es cierto, Dios me ha dado esa autoridad. Pero más importante aún, decíamos, basado en la experiencia de José, que Dios me ha dado autoridad para preservar vida. Dios me ha dado la autoridad para preservar vida y poder tomar las decisiones que me convienen, que son correctas para mí. No seguir dejándome llevar de emociones, de sentimientos, de dimes y diretes, de contiendas. Dios te está buscando un pueblo que acabe de entender que nos ha sido delegada una autoridad para cuando los hermanos atacaban a José y me ataquen a mí, que yo pueda hacer, yo pueda prevalecer, bendito sea el Señor. O como bien dice Pablo, porque Pablo me da una herramienta y me dice, yo te he dado autoridad, si uno el pedacito, ¿verdad?, de nuestro mensaje, basado al texto que dice la Biblia, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Para derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento también de Cristo, en contra de Cristo. O sea, Dios me ha dado una autoridad para yo poder manejar esa mentecita que tanto me traiciona. Que todos sabemos que usted está dando 2 pasos, pero ella ha dado 20. Que usted pueda ver una cosa y ya su mente ha hecho una conjetura. Que usted escuchó un comentario y ya usted le puso la cola. Porque esa es la mente que Dios nos ha dado. Pero Él mismo me dice, mira, también te da autoridad para que sobre ti se manifieste el dominio propio. Y decíamos eso porque era necesario. Porque cualquiera me va a decir, pastor, yo quiero dejar de dar vueltas. Yo quiero dejar de dar vueltas. ¿Y cómo lo vas a dejar de dejar? ¿Cómo lo puedo hacer, Señor? ¿Cómo voy a vencer? Pues yo te estoy recordando ahora que la Biblia dice que tienes autoridad. Y que Dios le dijo a José, nos dice a nosotros, a través de la experiencia de José con Faraón, solamente yo estoy por encima de ti. Porque eso es lo que yo aprendo de la historia de José. En la historia de José eso es lo que yo aprendo. Que Dios me está diciendo, como le dijo Faraón a José, solamente yo estoy por encima de ti. Te he dado autoridad. Todas las cosas te han sido entregadas. Pero no me han sido entregadas para yo estar con un desenfreno. Te han sido entregadas para que en ti se manifieste mi reino. Esa capacidad de dominio propio, amado. Esa capacidad de vivir en paz. Esa capacidad de que aunque los vientos contrarios soplen, usted pueda ser como el pajarito que se mantiene en su rama confiado que de esa rama no va a caer. ¿Por qué? Porque el pajarito no se para en cualquier rama. Él busca la rama que sabe que lo protegerá de ese viento. Entonces, ese planteamiento es importante. Esa es otra resolución que usted puede tomar. No solamente voy a dejar de dar vueltas este año alrededor de la mundanalidad, alrededor de lo que me gusta, de lo que me rodea, sino que yo decido hoy ejercer la autoridad que me ha sido dada para vencer esas cosas que hasta el día de hoy me tienen sentado en un lugar, sea el que sea, amado, porque no me refiero a la iglesia nada más, experimentando ese desánimo, esa derrota, esa desilusión que algunos de nosotros enfrentan en este tiempo. O como dije al principio, poder vencer la tristeza de diciembre 31. Porque en vez de celebrar que llegó el 1 de enero, que toda la vida se renueva, que hay un año más, que hay una oportunidad más, que la primavera viene en camino, que los árboles van a florecer, que las flores van a dar su fragancia, que los pájaros van a dar su trino, estamos pensando en derrota, en desilusión, en fracaso, porque no acabamos de entender que hemos sido redimidos por una sangre y sobre nosotros se ha colocado una autoridad. Amén. Eso yo creo que es una muy bonita resolución para continuar. Yo creo que si este año usted las hace, pues mire, cámbieme la fachada de esas que son como que muy simples y sencillas y no llegan a nada, a unas que realmente pues transformen mi mente y me lleven a una dimensión que Dios quiera llevarme y proponerme a ver lo que Dios me ha prometido. Vamos, reflexione conmigo en esta mañana. Tómese un tiempo. ¿Estás viendo lo que Dios te prometió? ¿O continúan los argumentos en tu vida?
sea, estás viendo lo que Dios te dijo. Dios te dijo algo, te entrego esto en tus manos. Te llamo a esto. O estás justificándote, diciéndome meramente me puedes decir, pastor, es que no es el tiempo. Por favor. Eso es hacer trueque en el monte de Seir. Y Dios no quiere que tú sigas haciendo trueque. Es que no es el tiempo de Dios. No, por favor. Dejemos de intercambiar. Y vamos a buscar lo que Dios nos ha dicho que busquemos. Amén. Entonces fíjese que le voy a añadir algo en esta hora. Quiero añadirle otra resolución, si me lo permite. Y dice aquí el versículo inicial con el que comencé. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo creo que entonces otra resolución que usted puede tener para este año que se avecina es tomar su cruz. Es parte de la misma decisión. El dejar de hacer trueque y dejar de dar vueltas provoca que tú sueltes la cruz y sabes que cuando des la vuelta la vas a volver a encontrar ahí. Y has tratado de disuadir el cielo, de cambiar el pensamiento de Dios, y Dios ha permanecido fiel, porque la Biblia dice que Dios permanece ¿qué? Fiel, y es también vertical, y su sí es sí y su no es no. Y cuando Dios dice sí es sí y amén, así sea. O sea, entonces empezamos, no, mira Señor que está cruz, y usted ha visto esos dibujitos que presentan, ¿no? Y ahora los ponemos mucho en Facebook, que si la cruz, que si es muy pesada, y la ilustración de aquel que ya era muy grande. Yo encontré una de las más bonitas un tiempito atrás, y cambiaba el final de la historia, la parafraseo rapidito, porque está la cruz gigante, y allá él le dice, Señor, si tú me pudieras permitir picar esto, y el Señor, ni corto ni perezoso, le dijo, pues no hay problema, toma una sierra allí, y se la cortó. Y allá el joven iba lo más alegre, con su cruz lo más cortita ahora. Lo más chévere. Esto está chilling. Entonces de repente llegaron a un desfiladero y allá había que cruzar al otro lado. Y él se queda parado esperando que el Señor le ponga el puente. Y la gente comenzó a pasarle por el lado, y lo que hacían era ¿qué? Poner la cruz y cruzar al otro lado. Pero ¿qué él había hecho? Él había picado la de él. Ya no le daba para llegar al otro lado. ¿Entendió? ¿O solo tengo que dibujar? Dios no se equivoca con el plan que pueda tener para nosotros. Dios es perfecto. Dios es perfecto en su planteamiento para nuestras vidas. El asunto es si voy a dejar de dar vueltas, si voy a ejercer la autoridad, por ende entonces puedo tomar mi cruz y seguir caminando. Porque el Señor me llevará a puerto seguro. El escritor está hablándome, y si aparentemente está escuchando a Jesús, o incluso está viviendo experiencias de Jeremías, porque Jeremías fue el profeta que le decía al pueblo, ríndanse para preservar la vida, ríndanse al enemigo para preservar la vida. Oiga, qué palabra más interesante, ríndete para preservar la vida, ríndete para preservar la vida. Eso como que no concuerda en el mundo, a nuestro sentido común, a nuestra razón. Pero esa es la razón de ser del Evangelio. Nos rendimos a Él y la vida de Jesucristo se manifiesta. Amén. Entonces continúa. El escritor dice, niéguense a sí mismo. Tengo que dejar entonces de ser yo. Tiene que ejercerse sobre mí el dominio propio. Realmente tengo que ejercer un dominio propio. Y amado, las experiencias del diario vivir no son para frustrarnos, sino para darnos cuenta que nos falta. Cada vez que Carlito sale para afuera, yo tengo que seguir orando, tengo que seguir humillándome, tengo que seguir dándome cuenta que yo no sé por dónde sale, pero la realidad es que sale. Y cuando sale Carlito, como dirían, a correr que el sol cambia. ¿Es o no es? Mira a mi esposa riéndose. Sí, puede mirarla en confianza, ya está allí lo más aquel diciendo, es verdad, es verdad. Es verdad, miren. ¿Ve cómo ustedes aplican? Eso es lo que me fascina del Evangelio y de los seres humanos y de la posición en la que yo estoy. Todos contra uno y unos contra todos. Utilizan todo lo que yo pueda enseñar en su beneficio. Yo les digo que le digan amén a la palabra del Señor y ustedes le dicen amén. ¿Captó el mensaje? Nada, vuelva acá por favor.
regréseme acá. ¿Qué sucede en ese lugar? ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué puede significar esa frase de venir a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Aquella persona que está decidiéndose por Jesucristo, creo que todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Aquella persona que quiere seguir a Jesucristo y que escucha un profeta, que escucha una palabra, que escucha, lee la palabra y la palabra sube a su corazón y esa palabra lo llama a alguna experiencia adicional o desea en su corazón, anhela en su corazón tenerla, esa persona tiene que aplicarse lo que dice aquí para comenzar. Porque dice, si quieres venir en pos de mí, Dios no me obliga, Dios me da la palabra. Quieres ser ministro, quieres ser evangelista, quieres ser maestro, quieres ser pastor, quieres ser maestro de niños, quieres ser esto, quieres ser aquello. Y yo le digo, sí, yo quiero. Ahora tienes que ¿qué? Continuar con el proceso. Niéguete a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahora, quiero ir a un punto que aprendí leyendo a la Escritura. Para yo negarme a mí mismo, tengo que tratar con mi interior. Tengo que tratar con mi ser. No con esto, con mi ser. Y aprendí que lo que cubre ese ser se llama individualismo. ¿Verdad que cada uno de nosotros somos diferentes? Somos únicos. Somos únicos. Hay algunos que no lo creen, hay otros que sí lo creen. Ven acá, usted tiene un gemelo al lado. Porque ni el gemelo se parece. Somos únicos. Esa característica la puso Dios para proteger nuestro interior. Esa característica está puesta por Dios para proteger nuestro interior. Ahora, usted recuerda que en el Edén, la naturaleza del hombre se corrompió con el pecado. Y todo eso allá adentro se dañó. Y lo que resultaba ser de protección, viene a ser ahora, si me lo permite, incluso hasta de maldición. La individualidad nos traiciona. La individualidad nos traiciona, amado. E incluso le impide a Dios a trabajar con nosotros. Ahora, ¿qué significa eso? Yo busqué, a vez en cuando yo copio del ejemplo de mi esposita, y una palabra sencilla, que es individualismo. Esa tendencia a actuar, pensar por sí mismo, solo, sin sujetarse a nada. Esa actitud de que a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Ese concepto que si usted se percata de los niños que nos rodean, está desde ¿qué? Desde que el niño comienza a tener noción de lo que le rodea, de su atmósfera. Eso es mío. Y todo lo que hay en la casa es ¿de quién? Del muchachito. Y hay que enseñarle a ¿qué? A compartir. ¿Por qué? Porque eso es mío. Y esto es mío. Y eso es mío. Y esa característica nos acompaña, o ese detalle de la vida nos acompaña todo el tiempo, amado. Y aun cuando venimos a Jesucristo está presente. Porque eso lo puso Dios ahí con el objetivo de proteger nuestro ser interior. Entonces Dios va a provocar. Dios va a provocar. Una vez nos salva, de que esa capa que nos rodea, ¿qué pase con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué sucede? ¿Qué tiene que suceder? Se rompa. Dios necesita acceso para ser uno con nosotros. Por ende, una nueva criatura, como escuché por ahí decir. Mire por dónde voy. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque estamos hablando desde el mensaje pasado de preservar vida. Entonces estoy llegando al planteamiento, repito, estoy tratando de desarrollar esa palabra de negarse. Ahora, fuimos creados para protegernos.
El ser humano, por eso es que la aberración ha llegado al extremo de tanta contaminación, de tanto daño en la tierra, porque nosotros fuimos creados para no hacernos daño nosotros mismos. Por ende, usted y yo no nos vamos a romper. Usted y yo nos vamos a proteger. Por eso es la justificación. Por eso es esa actitud de que es que yo soy así, me tienes que aceptar. Es que usted no entiende. Y comenzamos esa serie de argumentos que recuerdo y solo lo repito para que no se te olvide. Podemos llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces yo tengo una individualidad que se tiene que romper. Y a veces no entendemos cómo Dios lo hace. Y permítame solo entonces enseñárselo de esta manera. Creo que es la mejor. Tengo que ir a un profeta. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Qué me presentaba Jonás? Un hombre a quien Dios respaldaba. Dice en la escritura que era un hombre, y los estudiosos que añaden información dicen que ese hombre era realmente un profeta de Dios. Pero Dios lo mandó a hacer algo que no le gustó. Y presentó dudas. A veces usted piensa que cuando usted se frena con Dios, presenta la palabra miedo, inseguridad, desconocimiento, pero también representa rebeldía. Son muchas, ¿sabe? No se me encierra en una sola. Jonás tuvo una encomienda. Y por su concepto deformado de decir, caramba, esta gente no se merece el perdón de Dios, pues Dios lo llevó a una experiencia. Y en esa experiencia, Jonás al principio, ¿qué hizo? Salió corriendo, llegó un barquito, una barca, y no solamente se quedó allá en la barca para ayudar, sino que decidió esconderse y acostarse a dormir. Y la Biblia dice que Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué hizo Dios? Preparó una tormenta. ¿Quién la preparó? ¿Quién la preparó? Dios se preparó una tormenta. Al extremo que para poder sobrevivir aquella gente, ¿qué tuvieron que hacer? Comenzar a tirar las cosas que los pudieran hundir. Entonces, no trema, no son dos sermones. Pero tengo que utilizar esa frase para mi mensaje. Porque hay veces que no nos percatamos que para Dios poder romper con ese individualismo que no le ha permitido ser uno contigo y llevarte a preservar vida y cumplir su propósito en ti, esa tormenta la provoca Dios. Amén. No nos gusta. ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de las circunstancias? Señor, reprenda al diablo. Y mientras más lo gritamos, más efectivo pensamos que es. De algo estoy seguro. Espero que esté de acuerdo conmigo. Si Jesucristo no viene temprano y se sigue tardando, por lo menos Satanás se va a quedar sordo. De tanto que le gritamos, el Señor lo reprenda. Se va a quedar sordo. Porque gritamos. Y a veces Él está en otro sitio y se echa a llorar. Le aseguro que se pudiera echar a llorar. ¿Sabe por qué? Pero yo no fui. Eso yo no lo provoqué. ¿Y por qué me echan la culpa siempre a mí? Porque así es el cristiano. Así somos. Siempre estamos reprendiendo y no acabamos de entender que hay ocasiones en que Dios necesita entrar a nuestra vida y provoca las tormentas, a ver si tú y yo nos decidimos a tirar los aparejos. En palabras de navegante, que no tengo ni pelo de ello, creo que es tirar el lastre. Vamos a tirar. Y dice que tiraron la comida, y tiraron esto, y tiraron aquello, y tiraron lo otro.
Y por poco matan a la gente, pero se detuvieron. ¿Qué hicieron? Echaron suerte y tiraron a Jonás. Pero mi historia, vuelvo y repito, no se va a seguir en Jonás. Vuelvo a mi pasaje. Entonces Dios me dice a mí: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando yo no hago eso, las tormentas de Dios se desatan. Se desatan. Porque ya no es asunto de salvación porque eres salvo, sino es asunto de propósito, es asunto de nombre, es asunto de honra. Mientras le sigas diciendo a Dios: yo no sé, yo no puedo, no sé cómo hacerlo, etcétera, 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 vas a ver a Dios vas a verlo en esa posición de provocar tormentas que sacudan tu vida. Mire lo que entonces le planteo como resolución para el año que viene. Número 1, deje de darme vueltas. Deje de plantear argumentos, llévelos a la obediencia de Cristo antes de que salgan por su boca. Segundo, use la autoridad de Dios para esas áreas débiles de su vida y pueda expresar como expresó Pablo: diga el débil, fuerte soy. Y tercero, decídase tomar la cruz y seguir, porque se va a evitar sin número de tormentas que lo que han hecho es que, ¿qué hace la lluvia? Vamos. ¿Qué hace la lluvia en nuestras casas? Planteo, vamos. ¿Qué ha pasado en estos meses de tanta lluvia? Inundaciones, eso es cierto, pero ¿qué pasa en la casa? Filtraciones. ¿Y qué sucede cuando aparece la filtración? Aparece la grieta, ¿y qué hacen las esposas? Pelear para que los esposos trabajen el techo de la casa, lo pinten, porque se te echa a perder lo que hay dentro de la casa. Entonces mire la bendición que les estoy otorgando. No solamente te evitas varios aguaceros que te dañen el techo, sino el escuchar cuando estás sentado, Luis, en ese televisor de 50 pulgadas, el que tu esposa te diga: trépate al techo y arréglalo. Piénselo. Es de 50. Más o menos, ¿verdad? Por ahí está. Es un regalo, es una bendición. No se sienta mal, hermana. Esa suegra como te quiere. Ay, santa, así mismo es, vamos. Esa suegra. ¿Es o no es? Yo no te estoy entonces diciendo algo que si tú decidieras hoy tomar tu cruz y dejar de argumentar delante del Señor, te vas a evitar tormentas, no solamente que te dañen el techo, como está diciendo aquí la hermana Carmen, sino que nos dañen las paredes. Porque yo no sé cómo hace el agua, pero el agua es poderosa. Porque yo he comprado pintura, mira, aún para la iglesia, que dice que sella, que bloquea y que evita que se haga la bomba y salga afuera y mire el montón de bombas que parece cumpleaños. Y si no, vaya a la casa mía que terminé de pintar la pared de al frente y allá salieron las 2 verrugas esas. Mire lo que le estoy diciendo y váyase al mundo espiritual. O sea, te vas a evitar unas consecuencias mayores, te vas a evitar complicaciones. Porque yo te estoy diciendo hoy, Dios tiene que entrar en nuestra individualidad. Dios tiene que entrar en tus características únicas para que tú logres ser uno en Cristo. Y la única manera que lo tiene que hacer, por cuanto no sale de nosotros el rendirnos, es provocando tormentas como la provocó, aleluya, en Jonás, para que reaccionemos. Porque inmediatamente Jonás se vio en el agua y que se lo tragaba un gran pez que Dios se había provisto. El hombre se fue de rodillas y dijo: Señor, yo voy a hacer todo lo que tú me mandes. Entonces, ¿por qué hay que llegar ahí? Si nos pudiéramos evitar lo amargo de las circunstancias. Entendiendo que realmente Dios quiere y cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Dios quiere trabajar en nosotros. Y Dios no pone en tela de juicio tu salvación, porque Él te salvó.
Él te perdonó, Él nos perdonó. Pero está esperando esa actitud de rendición. Y para poder llevar esa actitud de rendición, repito, dejo de dar vueltas. Dejo de estar haciendo trueque con el mundo. Es que me gusta el mundo, mira, es que esa moda. Y empiezo a jugar con la moda. Empiezo a jugar con la computadora y ya empiezo a ver. Déjame ver eso de la pornografía solo para ver y aprender. Y cuando vengo a ver estoy sumergido. ¿Por qué? Porque estoy negociando, estoy haciendo el truco, estoy haciendo el trueque, estoy haciendo el intercambio. Y no sé por qué sale la palabra pornografía, pero el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, tomo mi cruz. Sigo caminando, entro en el proceso de romper esa individualidad. Dios logra llegar a mi interior. Finalmente soy uno en Cristo. Ahora, pastor, ¿eso pasó nada más con Jonás? No. Mientras seguía yo pensando en esa frase, me acordé de algo y creo que fue Dios. Decimos que Dios es un caballero. Decimos que Dios es un hombre. El pábilo que se va, que humea, que no hace daño, vive. Un pabilito ahí, ese hilito que queda, así que humea. Que por aquí no ha pasado nada. No, Jesús es celoso. Y la Biblia me cuenta una historia cuando ya comenzaba el final de su ministerio. Hacía 3 años y medio que estaba predicando la palabra y anteriormente nos los presenta entrando en el templo cuando era niño y hablando con los fariseos, con los sacerdotes, hablando con los maestros de la ley, con todo el mundo. Dice que en los negocios de su padre le era necesario estar. La gente ya escuchaba de Jesús. Creo que las cosas se escuchaban más rápido que el internet. Y todo el mundo sabía quién era Jesús. Y por 3 años y medio los milagros, las señales, los prodigios. Había entrado a Jerusalén más de una ocasión, había entrado en ese templo en varias ocasiones. Y la Biblia nos dice que cuando llegó aquella experiencia de que los niños lo decían aleluya y lo alababan y que todo el mundo ponía las pencas de las palmas, ¿no? Y lo dejaban entrar en aquel burro. Cuando él se bajó de aquella cabalgadura que tenía en aquel momento, de aquel burrito, entró al templo. Y en vez de dar este sermón, y en vez de proclamar y que los ángeles descendieran a decir, ¡oh!, no, comenzó a tirar los campistas, comenzó a tirar las mesas. Y a veces no pensamos lo que pudiera haber en aquellas mesas. Yo no quería hacer un reguero aquí. Pero yo le dije a Ricky, búscame unos utensilios, porque yo me lo imagino tirando las cosas. Sí. No le dije que me las soltara y me las dieron todas agrupaditas, pero yo las suelto. Yo me lo imagino tirando todo. Yo me lo imagino regando. Todas las... Por poco te doy, Elizabeth, no me demande. Yo me lo imagino tirando todas las mesas. Pero no era plástico. ¿Qué era? Barro, ¿no? Barro, cerámica. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba rompiendo. No lo habían entendido por 3 años y medio. No lo habían entendido por 3 años y medio. Lo que le quedaba una semana. Esa era la última semana y él dijo, yo no puedo más. Me acaban de entender que mi casa de adoración será. Entonces, ¿qué significa haber tirado eso? El Señor empezó a ministrarme y dijo, esto es lo que Dios estaba haciendo. Rompiendo la individualidad de los seres humanos. Dios estaba rompiendo ese día la individualidad del ser humano para ver si entendían que lo que iba a ocurrir unos días más tarde era real. Las vasijas se estaban rompiendo. Y eso es lo que está ocurriendo en algunos de nosotros. En algunos de nosotros Dios lo que está haciendo es esto.
Por tiempo ha creó una vasija, trabajó en una vasija, La vasija no salió como que debía ser, dice el libro de Jeremías. ¿Qué dice la Biblia? Que hace la pared. ¿Qué dice? Que el alfarero vuelve y la rompe con el mismo amor, porque Él es capaz de volverla a hacer. Y Dios viene a decirte: en este tiempo he tenido que romper las vasijas, pero no temas, porque soy el que la puedo volver a hacer. Por 3 años y medio el pueblo no entendió. Y llevas tiempo en el evangelio y no acabas de entender que es tiempo. Y que este año debería ser el tiempo de entender que Dios lo que está tirándote es todo al piso. Porque viene ese tiempo donde Dios se quiere glorificar. Ese evento, cuando usted lo ve en la semana de lo que la gente comúnmente llama la pasión, ese es el evento que marca el comienzo. De ahí, fuera de la experiencia en secreto con los discípulos, digo en secreto porque estaban en un aposento solitos, de ahí Él no se manifiesta más hasta su muerte. Era la última oportunidad que Dios estaba dando para que aquella nación entera viniera al conocimiento de Jesucristo. Fue y lo tiró todo, lo regó, las cosas se rompieron, las palomas salieron corriendo, las ovejas huían, los animales se regaron, hubo un caos. ¿Por qué tenía que haber un caos? Porque por 3 años y medio se caminó en aquellos lugares y la gente no entendía. Su individualismo los había cerrado. Los fariseos pensaban que eran únicos. Los saduceos, los herodianos, el pecador, la prostituta, el prostituto, todo el mundo estaba en sus anchas. Los jefes de gobierno, los publicanos, todo el mundo era individualista. Vivían de una apariencia y Dios tuvo que romper eso. Se acabó. Mi casa será llamada casa de oración. Entonces, ¿qué me está ofreciendo Dios ahí? ¿Qué me está ofreciendo Dios ahí? ¿Qué quería que ocurriera? ¿Qué quería que ocurriera? ¿Qué ocurre si yo le permito a Dios romper mi individualidad? ¿Qué ocurre? Vamos. Tengo que irte a otra historia para que me la entienda. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Se acuerdan de Gedeón? Mucho concepto deformado en aquel hombre, ¿no? ¿Qué decía aquel hombre? Aquel hombre decía que si Dios era real, porque él tenía que vivir las circunstancias que estaba viviendo. ¿Se acuerdan? Si tú eres Dios, ¿por qué tengo que esconderme aquí en un lagar para poder trillar un poco de maíz? ¿Por qué? Y seguía el argumento. Si Dios dice ser quien es, ¿por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Oye, ¿no se parece a nosotros? ¿Y qué sucedió con Gedeón? A todo esto Dios lo ignoró. ¿Quién últimamente aquí pudiera decirme: pastor, yo me he sentido como de Gedeón, ignorado por Dios? Porque le digo y no hay nadie que me hable. ¿Sabes qué? Es que quizás estás argumentando con algo que es tiempo que dejes de dar vueltas. Y Gedeón tuvo que dejar y le dijo: mira, ve con esta tu fuerza. Y ya usted conoce, provocó el vellón de lana, mató al buey, uno de los bueyes de su padre, tomó la madera de lo que pudiera ser aquellos ídolos y preparó un holocausto al Dios del cielo y empezó la preparación. 30,000 hombres, se fueron los que estaban recién casados, se fueron los que dudaban, se fueron los incrédulos, hasta que se quedó con 300 que tomaban agua de la mejor manera. Aleluya. Pero había una instrucción adicional que simboliza lo que ocurre al entrar Dios y tirar los campistas. El templo se había convertido en un lugar de oscuridad. Y Dios tenía que volver a aflorar la luz.
Y la experiencia de Gedeón es la mejor que me lo dice, porque cuando se rompe la vasija de nosotros por las tormentas que Dios provoca, sucede como sucedieron a los cántaros que tenían cada uno de aquellos 300 hombres que peleaban con Gedeón. Y al sonar de la trompeta, quebrarán las vasijas. ¿Y qué se iba a ver fuera de eso? La tea, que no era un pedazo de madera lleno de toda la resina que estaba encendido. Y eso es lo que iba a ver el enemigo. La luz que quiere nacer en nosotros. Por eso es que Dios te sigue haciendo esto. Por eso es que Dios te sigue haciendo esto. Por eso. Y te seguirán saliendo las cosas. Seguirás teniendo planes perfectos y no saldrán bien hasta que tú no entiendes que tienes que ser uno en Cristo. Porque ya no se trata de salvarte, sino del nombre de Dios que está sobre ti. Y podremos seguir. Y Dios seguirá provocando tormenta. Y se te seguirá dañando el techo. Y comprarás todos los productos habidos y por haber. Y el techo se seguirá liqueando. Porque hasta que tú no te rindas para que Dios rompa esa individualidad y te haga uno con Él, no habrá vida en ti. Piénselo. Piénselo. Dios también tiene momentos donde se sacude. Y Jesús nos los enseñó. Piénsalo. ¿En cuántos pedacitos nos tienen que romper para que de nosotros salga lo que Dios quiere que salga? Esa tea ardiendo. Entonces, ¿cuál sería mi invitación? ¿Qué fue lo que llevó a Gedeón a esa experiencia? La obediencia. Quiere decir que para este año que se avecina, ese negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir, ¿qué significa? Obediencia. Entonces, ¿cuál puede ser otra resolución para este año? Obediencia. Obediencia a dejar de dar vueltas. Obediencia a tomar la autoridad en mis manos. Y obediencia a caminar con esa cruz que me ha tocado hasta alcanzar el propósito de Dios. Dios no se equivoca en cada uno de nosotros. Lo que tú estás viviendo, oiga bien y mires en su interior y voy terminando. Lo que usted está viviendo, Dios lo ha permitido para que usted se lance a la dimensión que Dios tiene para usted. No la que usted ha dicho. No la que usted se figuró. No lo que usted planteó, sino lo que Dios se ha plantado. Y si permaneces y confías, no dudo que el año que viene te estés riendo conmigo de que lo que hoy es tiniebla, mañana será luz a muchos, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca y los que nos depositamos en sus manos, todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Hoy lloras, hoy sufres. Tu sentido común te dice que no. Tu razón te dice que no. Tus ojos no ven. Pero Dios te dice, confía. Confía y entra en mi propósito. Es que tú no sabes cómo siento el corazón. Yo le he dicho eso a Dios. Señor, no aguanto más el corazón. Y fluye inmediatamente su palabra y me recuerda, engañoso es el corazón. El corazón que puse en ti aguanta. El corazón que puse en ti aguanta. El corazón que puse en ti aguanta. Mientras que el corazón me sigue diciendo, yo no aguanto más, ya no sé cuánto voy a durar. Mentira. Jehová cumplirá su propósito en mí. Evitemos el que las tormentas arrecien
y dejemos a Dios que entre en nuestra individualidad. Identifíquela. Algunos somos voluntariosos, otros somos como que, no sé cómo decirlo, vamos a usar una voz, explosivo. Sí, explosivo. Déjeme describirme a mí como me describe mi esposa. Hacemos y 30 segundos después estamos. ¿Qué te pasa? Aquí no pasó nada. Los conoce. Los conoce. Somos mansitos y humildes de corazón. Piense, individualismo. Piense en las excusas. Piense en su razonamiento. Piense en los errores que ha cometido financieros que lo tienen esclavo. Y usted continúa sin obedecer a Dios y no acaba de entender que aún eso lo tiene que dejar a un lado. Ay, que yo soy llamado a ser responsable con las cosas de la tierra. Sí, claro. Pero el que te llamó es poderoso para que si lo obedece, Él resolver tus problemas en la tierra. El problema es que ni una cosa ni la otra. Gente viviendo el fruto de su trabajo, sí, cuando pudieran estar viviendo bajo la bendición de Jehová en esta casa. ¿Sabe que es diferente, verdad? ¿Sabe que una cosa es que usted se faje 40 horas en su trabajo y vea el fruto de 40 horas, pero usted se imagina que se faje las mismas 40 horas de su trabajo y sumado a la obediencia de Dios comienza a caminar en la bendición de Jehová, que da 100 por 1, o sea que 40 por 100 pueden ser 4,000, es como si hubiera trabajado 4,000 horas. Wow, eso valdría un amén. Piense en esta mañana, cambie su rostro para el año que se avecina. Cambie su rostro para el año que se avecina, por favor. Cámbielo. Comience a ver que lo que Dios quiere es sacar afuera su individualidad para comenzar a ser uno con usted. Y que usted comience a ver el fruto de su bendición. Que Él ha hecho un reguero. Que toda tu casa se ve todo un reguero. Que toda tu casa se ve un reguero. Cuando entienda su casa, entienda que todo lo que le puede estar rodeando, ¿sabe? Que toda su casa se ve un reguero. Hoy salga convencido que el que lo regó te dice, esto está en el orden que yo le tengo establecido. Lo que tú ves que es desorden, es un orden. Lo que tú ves que es un desorden, es un orden. Si no, pregúntele a las hermanitas que limpian su casa pegando manguera. No veo por ahí. Como riegan esas casas y a las 11 de la noche, Carmen, la tienen cuadrada otra vez. Y cuando yo las veo, yo me pongo histérico. Pero así es Dios. Lo tiró todo al suelo para que un pueblo pudiera entender lo que acontecería días después. Hoy nosotros estamos en el mismo bote. ¿Qué vas a hacer? Levántate. Levántate. Toma tu cruz y sigue. Y terminé. Levántate. Toma tu cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.